Capítulo 1.3. Padrones de importadores y exportadores. Importación de mercancías exentas. Descripción a los padrones a que se refiere el artículo 59 de la Ley Aduanera Anexos 7 y 8. 1.3.1. No será necesario inscribirse en el padrón de importadores y en su caso en el padrón de importadores de sectores específicos al que se refiere el artículo 59, fracción 4 de la Ley Aduanera cuando se trata de importación de las siguientes mercancías. 1. Las efectuadas por misiones diplomáticas, consulares, especiales del extranjero acreditadas ante el gobierno mexicano y oficinas de organismos internacionales representados o con sede en territorio nacional de conformidad con los artículos 61, fracción 1 de la Ley Aduanera 88, fracción 1, 89 y 90 del reglamento. 2. Las previstas en el artículo 61, fracción 4, fracción 9, 11, 16 y 17 de la Ley Aduanera. 3. Los aparatos ortopédicos o prótesis para uso de personas con discapacidad, así como los vehículos especiales adaptados que sean para su uso personal siempre que obtengan la autorización a que se refiere el artículo 61, fracción 15 de la Ley Aduanera. 4. Los vehículos realizados al amparo de una franquicia diplomática de conformidad con el artículo 62, fracción 1 de la Ley Aduanera. 5. Las destinadas al régimen de tránsitos de cualquiera de sus modalidades, de acuerdo al apartado D del artículo 90 de la Ley Aduanera. 6. Las que retornen al país conforme a los artículos 103, 116 y 117 de la Ley Aduanera. 7. Las importadas temporalmente conforme al artículo 106 de la Ley Aduanera, el capítulo 3.6. 8. Las destinadas para exposición y ventas en establecimientos de depósito fiscal a la que se refiere el artículo 121, fracción 1 de la ley. 9. Las efectuadas por pasajeros de conformidad con la regla 3.2.2. 10. Las de vehículos nuevos realizadas por personas físicas conforme a las reglas 3.5.2. Siempre que se trate de un solo vehículo en un plazo de 12 meses. 11. Los insumos y las mercancías relacionadas con el sector agropecuario que se encuentran listadas en el anexo 7, siempre que el importador sea ejidatario y solo en el caso en que no tenga obligación de estar inscrito en el RFC, podrá utilizar el RFC genérico correspondiente. 12. Los bienes del capital listados en el anexo 8, siempre que sean de uso exclusivo del importador. 13. El equipo médico que se relaciona en el anexo 9, siempre que se trate de una pieza y sea para uso exclusivo del importador. 14. Las efectuadas por personas físicas para su uso personal, hasta por el número de unidades por el pedimento que se encuentran contenidas en la siguiente lista, siempre que no se tramiten más de 2 pedimentos por un mismo importador al año. 15. Las destinadas al régimen de depósito fiscal en almacenes generales de depósitos. 16. Las importadas por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México, cuerpos o asociaciones de bomberos, la SEGOVI de los estados, autoridades federales, estatales y municipales y sus órganos desconcentrados, PGR, PG, JE, SAT o AGA, para su uso exclusivo en el ejército de sus funciones, con el objeto de destinarlas a finalidades de seguridad y defensa nacional, así como seguridad pública según corresponda. 17. Las realizadas por empresas de mensajería y paquetería cuyo valor no exceda una cantidad equivalente en moneda nacional o extranjera a $1,000, y las realizadas por personas físicas mediante pedimento cuyo valor no exceda de una gran cantidad equivalente en moneda nacional o extranjera a $5,000, siempre que en este último caso no se efectúe más de una operación en cada mes calendario. Lo dispuesto en esta fracción procederá siempre que no se trate de mercancías a que se refiere otra fracción de la presente regla. 18. Los libros, esculturas, pinturas, serigrafías, grabados en general, obras de arte. 19. Los menajes de caza en los términos de la Ley Aduanera. 20. Los materiales que importan las empresas extranjeras de la industria cinematográfica que se vayan a consumir o destruir durante la filmación, siempre que se traten de materiales para las cámaras de videograbación o los aparatos para el grabado y la reproducción de sonido, material de tramoya, efectos especiales, decoración, construcción, edición y de oficina, maquillaje, vestuario, alimentación, fílmica y utilería. 21. Medicamentos con receta médica en las cantidades señaladas en la misma. 22. Las adquiridas por remate realizadas por almacenes generales de depósito en términos del artículo 22 de la Ley Aduanera General de Organización y actividades auxiliares del crédito. Será necesario la inscripción en el padrón de importadores y en el padrón de importadores de sectores específicos cuando se trate de mercancías listadas en el apartado A del anexo 10.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario inscribirse en el padrón de importadores y en su caso en el padrón de importadores de sectores específicos tratándose de 1. Las mercancías señaladas en las fracciones 1, 6, 8, 16 de la presente regla, aun cuando se trate de mercancías listadas en el apartado A del anexo 10. 2. Las realizadas por empresas de mensajería y paquetería que se refieren a la fracción 17 de la presente regla únicamente por los sectores 10, calzado y 11, textil y confección de apartado A del anexo 10. Inscripción en el padrón de importadores y o padrón de sectores específicos 1.3.2. Para los efectos de los artículos 59, fracción 4 de la Ley Aduanera 82 y 83 del reglamento, para inscribirse en el padrón de importadores y en su caso en el padrón de importadores de sectores específicos se deberá cumplir con lo dispuesto en la ficha de trámite 5 diagonal LA o en la 6 diagonal LA según corresponda. Los contribuyentes que requieran importar de manera temporal o definitiva o destinar a los regímenes aduaneros de depósito fiscal, de elaboración o reparación de recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico de las mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el apartado A del anexo 10 deberán cumplir con lo establecido en la ficha del trámite 6 diagonal A. Causales de suspensión en los padrones 1.3.3. Para los efectos de los artículos 59, fracción 4 de la Ley Aduanera 84-87, último párrafo del reglamento, procederá a la suspensión en el padrón de importadores y en su caso en el padrón de importadores de sectores específicos o en el padrón de exportadores sectorial cuando 1. Contribuyente no cuenta con la firma vigente. 2. Cuando los importadores no tengan registrado el correo electrónico para efecto del buzón tributario. 3. El contribuyente no hubiera presentado las declaraciones de los impuestos federales o cumplido con alguna otra obligación fiscal. 4. Los contribuyentes no realizan operaciones de comercio exterior en un periodo que exceda los 12 meses. 5. El contribuyente presente aviso de suspensión de actividades en el RFC. 6. El contribuyente presente aviso en la cancelación en el RFC. 7. El contribuyente no registra en el RFC los establecimientos en los cuales realice operaciones de comercio exterior. 8. El contribuyente realice cambios de domicilio fiscal o realice el cambio después del inicio de facultad de comprobación sin presentar los avisos correspondientes a la ADSC conforme a los plazos establecidos en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. 9. El contribuyente no sea localizado en su domicilio fiscal o en el domicilio fiscal del contribuyente o donde sus establecimientos estén en el supuesto de no localizado inexistente. 10. El nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento, en la factura o documento equivalente presentado y transmitido conforme a los artículos 36A, 37A y 59A de la Ley Aduanera sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio señalado en dichos documentos no se pueda localizar el proveedor en el extranjero, destinatario o comprador en el extranjero. 11. El contribuyente presente documentación falsa. 12. El contribuyente no cuente con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior según lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. 13. El contribuyente altere los registros o documentos que ampare sus operaciones de comercio exterior. 14. El contribuyente no lleve la contabilidad, registros, inventarios o medios de control a que esté obligado conforme a las disposiciones fiscales y aduaneras o los oculte, altere o destruya total o parcialmente. 15. Las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad de IVA e IEPS, de conformidad con la regla 7.1, 7.2 y 7.1.3, así como los contribuyentes que garanticen el interés fiscal mediante fianza o carta de crédito conforme a la regla 7.4.1, dejen de transmitir de manera electrónica conforme al anexo 31 a través del portal de trámites del SAT la información a que se refiere en la regla 7.2.1, segundo párrafo, fracción 4 y 7.4.3, fracción 2 en el plazo establecido para tales efectos. 16. En el pedimento no se declare la marca de los productos importados o la información a que se refiere la regla 3.1.17. 17. Un contribuyente inscrito en el padrón de importadores o en el padrón de importadores de sectores específicos permita a otro que se encuentre suspendido,
seguir efectuando sus operaciones de comercio exterior. El contribuyente tenga como representante legal, socio o accionista miembro de alguna empresa o persona física que haya sido suspendida por alguna de las causales establecidas en la presente regla y no la hubiera desvirtuado. 18. El contribuyente tenga créditos fiscales firmes y o créditos fiscales determinados que, siendo exigibles, no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal de la Federación por infracciones distintas a las señaladas en la fracción 19 de la presente regla y en cada caso sean por más de 100,000 pesos. 19. Mediante resoluciones se determina un crédito fiscal firme y o exigible de cargo al contribuyente por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 176, 177, 179 y 182, fracción 2 de la Ley Aduanera, omitiendo el pago de contribuciones y cuotas compensatorias por más de 100,000 pesos si dicha omisión represente más del 10% total de las que debieron pagarse y el crédito, siendo exigible, no se encuentre garantizado. 20. Mediante resolución se determine que el valor declarado en el pedimento de importación es inferior en un 50% más al precio promedio de aquellas mercancías idénticas o similares importadas dentro del periodo de 90 días anteriores o posteriores a la fecha de la operación. 21. Los particulares se encuentran sujetos a un proceso penal por la presunta comisión de delitos en materia fiscal, propiedad industrial y derechos de autor. 22. El importe de ingresos o el valor de los actos o actividades declarados en el periodo revisados por la autoridad sea inferior al 30% del valor de las importaciones realizadas durante el mismo periodo. 23. El contribuyente incumpla alguna de las disposiciones establecidas en el decreto de vehículos usados de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del citado decreto. 24. Las autoridades aduaneras tengan conocimiento de la detección por parte de las autoridades competentes de mercancías que atenten contra la propiedad industrial o los derechos de autor protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derecho de Autor. 25. Tratándose de exportación definitiva o retorno de mercancía al extranjero, se detecta que dicha mercancía no salió del país o se determine que no se llevó a cabo el retorno de al menos del 90% de las mercancías declaradas en la documentación aduanera. 26. El contribuyente introduzca el régimen de depósito fiscal en almacenes generales de depósito autorizados de conformidad con el artículo 119 de la Ley Aduanera algunas de las mercancías a que se refiere la regla 4.5.9. 17. El contribuyente inicia una operación de tránsito interno internacional y no efectúa el cierre de las operaciones en la aduana de destino correspondiente dentro de los plazos establecidos sin existir causas debidamente justificadas para no realizarlo. 18. El contribuyente se oponga al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras. 19. El contribuyente, dentro de la facultad de comprobación contempladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, no atiende los requerimientos de las autoridades fiscales aduaneras para presentar la documentación e información que acredite el cumplimiento de sus obligaciones, lo realiza en forma incompleta. Tratándose de los requerimientos distintos a los señalados en el párrafo anterior, la suspensión procederá cuando se incumpla en más de una ocasión con el mismo requerimiento. 30. Con motivo del dictamen del laboratorio o el ejercicio de las facultades de comprobación, las autoridades aduaneras determinan una clasificación arancelaria diferente a la que el agente, apoderado aduanal, importador o exportador haya declarado en el pedimento cuando la inexacta clasificación arancelaria implique el incumplimiento de alguna regulación y restricción no arancelaria en materia de seguridad nacional o salud pública o la omisión del pago de cuotas compensatorias, siempre que la fracción arancelaria determine por la autoridad se encuentre sujeta a cuotas compensatorias cuando sea originaria del país de origen declarado en el pedimento o la fracción arancelaria determinada por la autoridad aduanera sea de alguna de las señaladas en el anexo A de la resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto del 2013 y la mercancía se encuentra dentro de la acotación del artículo 17, fracción 14 de la LFPI-ORPI, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Beneficios por su cumplimiento en el portal de prevención de lavado de dinero.